¿verdad? Llevamos casi 2 meses en Hechos. Y la vez pasada, ¿alguien se acuerda que estuvimos discutiendo? ¿Qué fue lo que dijimos? Algo que se acuerden. Estábamos en el capítulo 19. De los periodos especiales, de milagros que sucedían. Sí, Pablo estuvo, ¿verdad? En Éfeso. ¿Recuerdan? Pablo estaba en Éfeso y el Señor se manifestó con gran poder. Había una gente que estaba endemoniada y él hizo exorcismo. Había magia, ¿recuerdan? Sí. Había magia y había esto en medio de la comunidad judía. Los judíos, los sacerdotes judíos estaban trabajando con magia, ¿recuerdan? Y estos eran los mismos que estaban persiguiendo a Pablo y que lo echaron de la sinagoga. Y entonces Pablo los reprendió y hicieron muchos milagros. Y entonces la gente cogió temor de Dios y vinieron y trajeron cientos de libros de magia. Tenían a la gente metida en la magia y la gente vino a quemar sus libros. Y entregaron todo lo que tenían y quemaron todas estas cosas y se convirtieron. El Señor hizo muchos milagros en ese capítulo y trajo fe, ¿verdad? A la gente vino a la fe. Y entonces luego se formó un alboroto en Éfeso, ¿recuerdan? Yes. ¿Quién comenzó el alboroto? ¿Alguien recuerda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se formó el revolú que se formó? Porque ellos tenían un tipo de enseñanza, ¿cómo es Priscila? La parejita esta Aquila. Ajá. Y entonces ellos solo habían conocido una parte del evangelio. Entonces querían enseñar lo otro que les faltaba. Entonces empezaron ellos a tener problemas por eso, ¿cierto? No, eso es antes. El anterior. Es antes. ¿Qué pasó que se formó el alboroto con Diana de los Efesios? Uno que fue a reunir a todo el pueblo, no me acuerdo. Se formó en el Coliseo, se reunieron muchas personas, pero fue sencillamente por las personas que trabajaban, los plateros, la gente que trabajaba con los metales, que hacían muñecos y se vieron un poco amedrentados porque Pablo estaba predicando a Jesucristo y le estaba diciendo a la gente que esos dioses eran hechos de mano, que los dioses que eran hechos de mano no eran los verdaderos dioses. Entonces ellos tenían menos ventas y como tenían menos ventas, entonces se fueron al templo y comenzaron a decir que el templo iba a tener pérdidas y que la gente lo iba a menospreciar porque ya Diana no era tan popular como era, ¿verdad?, el dios de Pablo. Se reunieron allí 25,000 personas y comenzaron a gritar Diana de los Efesios. Y el único que pudo arreglar la situación fue el procónsul, que le dijo: ustedes están acusando a gente que no tiene ninguna culpa. Ellos no han predicado en contra de Diana. Sencillamente han dicho que, ¿verdad?, los dioses hechos de mano no son dioses verdaderos. Así es que si ustedes tienen alguna queja, eso se puede resolver. Traigan su queja a las autoridades apropiadas y todo se resuelve. Mejor es hacer eso que tener que, acusarlos a ustedes de persecución o de estar blasfemando o hablando mal de los demás. Así es que ahí se acabó todo y ahora está Pablo tratando de salir de Efesios, porque recuerden que Pablo lo tuvieron que esconder para que no le hicieran nada. Y entonces él se quedó, los que trabajan con él se fueron más adelante para adelantar el camino. Y aquí se encuentra Pablo entonces tratando de ir de Macedonia a Grecia. Lo que Pablo está tratando de hacer es terminar su último viaje misionero, porque ya él sabe que va a Jerusalén y que de ahí no lo vuelven a ver, porque el Espíritu le está hablando y le está diciendo que va a ser perseguido, va a ser torturado y finalmente, ¿verdad?, va a terminar su carrera ministerial. Entonces, vamos a ir a
capítulo 20, vamos a leer de los versículos 1 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Amén. ¿Del 1 al 3? Al 6. Al 6, ok. Pablo en Macedonia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bien. Ya Pablo tiene un grupo grande, ¿verdad? Salió solito con Bernabé y ahora tiene ahí un sinnúmero de personas y Timoteo está con él. Y él lo que hace es visitando, darle un vistazo finalmente a su iglesia, porque él tiene un corazón pastoral y su preocupación máxima es que él no va a volver y sus iglesias se van a quedar solas. Y está tratando de alertar a la gente. Entonces, todas estas cosas que Pablo está pasando aquí se reflejan en sus cartas. Y hoy vamos a ver 2 o 3 pasajes del libro de los Corintios. Y alguien que busque 2 de Corintios 11, versículo 28, a ver qué nos dice. 2 de Corintios 11, 28. ¿Ah? ¿Alguien lo tiene? 2 de Corintios 11, 28. Ajá. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Ese es su único sentimiento y pensamiento en estos momentos, el que va a dejar a sus iglesias. Entonces, vemos que versículo 1, Pablo sale de Macedonia después a Macedonia después del alboroto que se formó allí y se despide, ¿verdad? Dice exhortando y abrazando. ¿Por qué? Porque él sabe que no regresa. Él sabe que no regresa. Y entonces vemos que en el versículo 3 él vuelve a Macedonia porque él trató de encontrar a Tito, pero no encontró a Tito. Fue y no se encontró con Tito porque él quería que Tito le diera como un breve resumen de lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Vamos a buscar 2 de Corintios 7, 8 al 9. Y los judíos lo están buscando para matarlo. Fíjense que en todo esto los gentiles no están acusando a Pablo. ¿Quiénes son los que lo persiguen? Solamente los judíos, su mismo pueblo. 2 de Corintios 7, del 8 al 9, ¿qué dice? Dice, no, yo tengo la versión, la nueva traducción mía. Okay. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante el tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Ese es hasta el 9. Amén, amén. Él le está hablando a la iglesia y le está diciendo, yo le mando una carta fuerte, pero las noticias que él está recibiendo son buenas. A veces hay que hablarle fuerte, ¿verdad?, a la gente para que reaccione, para que puedan entender que están en malos pasos. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre eso? Él no se arrepiente ahora. Le dolió enviarla, pero ahora no se arrepiente. ¿Por qué? Porque dio fruto. ¿Qué es lo que dice Hebreo, verdad? Que la disciplina parece causa de ¿qué? No parece causa de gozo, pero al final
Da fruto apacible de justicia. Y ese era el trabajo de él. Porque fíjense que en el ambiente en que Pablo estaba trabajando, que era lo que circundaba allí, no era que había muchas iglesias cristianas, él está levantando la iglesia en medio de una persecución judía y de países que son idólatras, que lo que hacen es adorar dioses falsos. Es difícil levantar la iglesia si tú no tienes el respaldo que tenían estos discípulos, ¿verdad? En aquel momento, donde el Espíritu Santo iba con ellos y ellos hacían milagros y prodigios. Tú no levantas una iglesia cristiana en países tan idólatras como los que habían en aquel momento, que sencillamente no conocen al Dios verdadero. Para ellos era una tarea bien difícil, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y entonces, cuando tú no tienes un pastor en la iglesia, este es el segundo problema. Tú levantas la iglesia, pero tú te tienes que ir. Y tú dependes de que los que aprendieron algo enseñen algo allí. Pero esas ovejas se van a dispersar, van a comenzar a traer doctrinas falsas. Y él tiene que estarlas educando de carta en carta. Las cartas de Pablo son las que lo mantienen en pie a la iglesia. Es difícil tanto para Pablo como para la iglesia mantener la doctrina correcta. Nosotros somos afortunados que tenemos todo esto. Y con todo y eso no lo hacemos a veces. Con todo y eso no lo hacemos. Imagínense aquella gente. Uno dice, ¿y por qué el Espíritu de Dios se manifestaba de una manera tan tremenda en aquellos tiempos? Oh, no son los mismos tiempos. En aquel tiempo no había nada más. No había Biblia. Lo que tenían era el Antiguo Testamento. Y no habían iglesias cristianas. No había con quien ellos estaban montando esto. Por eso yo entiendo que Pablo fue al tercer cielo y tuvo allá experiencias divinas, porque alguien tenía que instruir a estos santos varones de Dios que estaban tratando de establecer la iglesia en el mundo, a través del mundo entero. Alguien le tenía que dar instrucción y era, ¿verdad?, la comunicación directa que ellos tenían con Dios. De alguna manera esto se tenía que hacer y se hizo. Dios lo logró a través de estos hombres que pusieron su vida para hacer esto, porque todos terminaron como Jesús, ¿verdad? En la cruz. Bien. Entonces Pablo tenía dos propósitos en este viaje. Tenía dos propósitos. Número uno era motivar a los hermanos, alentarlos, fortalecerlos en la fe, para que permanecieran en la verdad. Ese era el problema, que no permanecían en la verdad. Se iban a, ¿qué? Se iban a doctrinas falsas, rápido, se desviaban. Eran llevados por todo viento. Llevados por todo viento de doctrina. Había magos, habían hechiceros, habían brujos, había gente haciendo exorcismo, había gente idólatra adorando dioses falsos, todos esos dioses griegos. Tú estás compitiendo con un pueblo bien difícil, tu ambiente no es el mejor. Estás metido, como decimos nosotros, en una olla de grillos. Estás en una olla de grillos y estás tratando de establecer la verdad. Y esto es lo que él está tratando de hacer, que permanezcan en la verdad. Yo me voy, pero ustedes permanezcan en la verdad. Y lo segundo que él estaba tratando de hacer en medio de todo este viaje que él estaba, este recorrido, era recoger donativos para la iglesia de Jerusalén, porque allá finalmente era que él, ese era su fin, llegar a Jerusalén, pero él no quería llegar sin una ofrenda para la gente pobre. Él estaba tratando, y toda esta gente que le está ayudando son representantes de esas diferentes iglesias que están yendo a recoger para llevar a Jerusalén al final. Lo vamos a ver más ahorita. Bien, bueno, eso era lo próximo. Si vemos el versículo 4 y 5, ¿verdad? ¿Vieron todos esos nombres raros? Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo. Esta gente son representantes de todas las iglesias que se encuentran en Troas. Vamos a buscar 2 de Corintios 8, del 18 al 24. Vamos a ver por qué él está caminando con toda esta gente. Segunda de
Segunda de Corintios 8, del 18 al 24. ¿Por qué él camina con toda esta gente? Alguien que lo quiera leer. Qué bueno que no nacimos en ese tiempo, imagínense, nos ponen un nombre de nombre. Y no, muchos lo pusieron así. Sí. En Puerto Rico muchos nombres feos. ¿Hombre o nombre? Nombre. Y también, Pero también de la otra. No, los hombres son bien guapos. Eso es bien similar a criar un hijo hoy en día, lo que estaba haciendo Pablo con las iglesias. Porque él trataba de mantener a las iglesias en el camino y lo compara, iban y se enfangaban en el lodo y después venían todos enfangados y él tenía que estar ahí, enderézate, haz esto. Imagínate cómo tú cambias la mentalidad de esa gente que son tan paganos, porque no puedo decir que son gentiles, son tan paganos, tan ateos, tan de todo, porque ahí había una mezcla de todo. ¿Cómo tú cambias la mentalidad de esa gente cuando tú no tienes un pastor? Cuando tú no tienes una palabra? No había nada. ¿Cómo tú cambias? Ok, pues tú tienes un encuentro personal con Jesucristo y tú estás en la iglesia. ¿Y ahora qué? Si no hay pastor. No hay quien lo mentoree. ¿Cómo tú haces que esa gente crezca? Ellos se quedan con su mentalidad pagana, con su mentalidad mundana. Entonces ahí es que se forma el revolú que había en la iglesia de los Corintios, que era una iglesia terrible, terrible, porque no hay quien los pastoree. ¿Y qué tiene que hacer él? Mandarle cartas y decirle perro muerto. ¿Ah? las cartas se tardaban porque... ¿Seguro? Ahora que recibes un email. No es como que, ¿seguro? Llegaba la carta y habían 70 problemas más. Sí, imagínate. Y ya se habían ido 200. Eso es bien interesante porque él en realidad, o sea, lo que dejaba eran bebés espirituales a que velaran por ellos mismos. Ahí se entraban a puños en la iglesia. pescosar. ¿Sabes? Porque, Se dividían. sí, pero es lo que la pastora dice, hoy hay en aquel entonces eran 12 discípulos que estaban regados por un montón de sitios. Ahora hay más personas educadas, o sea, hay más recursos para que... nosotros lo tenemos aquí, gracias a Dios, porque hay otras partes del mundo donde eso no existe, donde todavía es, vamos a dejar bebés espirituales a ver qué pasa ahí, vamos a enviarle carta, porque... Sí, hoy día hay iglesias que, por lo menos tengo experiencia de que está el pastor y yo a veces digo, la persona puede tener el llamado, pero ¿cómo el pastor puede dejar a los miembros de la iglesia dirigiendo a los otros miembros y se pasan viajando a diferentes lugares y descuidan la iglesia? Y pasa lo mismo. Cuando miran, ya no están creyendo lo que se supone y no están dejándose llevar por la palabra. O sea, los pastores no pueden dejar los rediles. ¿Qué tú haces? ¿Qué le pasa al redil si se queda solo? Vienen los lobos y se llevan la oveja. Eso es lo que pasa. Literalmente en la vida real, los rediles no se pueden quedar solos, por eso tienen un pastor que los defienda. Pero lo mismo pasa en la iglesia. Vienen los lobos y te los llevan, te vacían la iglesia, te la vacían. Yo tuve la oportunidad de compartir con un misionero que fue el que me regaló el cover de mi Biblia, que su misión era en La Guajira, en Venezuela. Pero eso es en la frontera de Venezuela y Brasil o Colombia, una cosa de esa. Y esos son indígenas que viven ahí. Y entonces él lo que hacía era, él tenía una ruta para allá y otra ruta para acá por el mismo sitio. O sea, porque lo que hacía era ir seteando iglesias y llegaba allá al final y volvía para atrás. Lo mismo que hacía Pablo. Y volvía para el frente y volvía para atrás, se montaba en un avión, iba para Puerto Rico, vendía cosas de cuero, cogía dinero, volvía para allá y estaba en ese TGMN toda la vida, porque en realidad lo que tienes es bebés espirituales que tú estás ayudando a crecer, o sea. Eso no es un trabajo. Yo creo que el trabajo del pastor es difícil, pero el trabajo de un apóstol es extenuante. Porque tú tienes que ir de sitio en sitio. Y eso es extenuante. Y te vas con el corazón como lo tenía Pablo, hecho pedazo. Porque te vas sabiendo que tienes que dejarle ese redil solo y que esa gente no tienen a dónde acudir. Dependen de lo que ellos hayan aprendido. Eso es bien difícil. Incluso aquí dice que Pablo se iba con muchas lágrimas porque les dejaba. Se iba preocupado, pero tenía esa interés de estarles enviando
para poder cuidar de ellos. Y no eran poquitas las iglesias que él había fundado. No eran poquitas. Pero él era uno, ¿verdad? Bueno, terminó ahí con un montón de gente, pero no fueron tantos los que empezaron. Él comenzó con Bernabé y después se quedó solo. Bien, entonces, ¿qué dice 2 Corintios 8, del 18 al 24? Amén. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestros hermanos, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, ¿qué dice ahí? Mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para que con ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén. Amén. El propósito, no te apures, el propósito de llevar toda esta cantidad de personas era dar buen testimonio de la administración de los recursos que ellos estaban recogiendo para llevar a Jerusalén, para que nadie dijera nada, sino que vieran que estaban siendo recogidos por todos y que estaban bien administrados, porque ellos no querían que los tacharan de personas, ¿verdad? De malversación de fondos, en nuestras palabras, en nuestros días, ¿verdad? Querían que se hiciera honradamente. Así es que ahora Pablo no está pudiendo llegar a Jerusalén como él está planificando, porque se ha atrasado en el viaje, y entonces va a llegar un poquito más abajo, va a llegar para la celebración de Pentecostés. Saben que el tiempo de la Pascua en Jerusalén es cuando ¿cómo se llama? Crucifican a Jesucristo, es la celebración de como la Semana Santa para nosotros, y entonces él va a llegar para Pentecostés, que son 50 días más abajo, ¿verdad? Así es que vamos entonces a ver el versículo 7, aquí está la visita y despedida de Pablo en Troas, y dice: el domingo de la primera semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo no encontraba cómo despedirse, parece, ¿verdad? Y se quedó hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Esto casi nunca se lee en las iglesias, ¿verdad? Esto casi nunca se lee. Y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia discípulo en Puerto Rico, en mi iglesia madre de donde yo fui después que se dividió mi iglesia en diferentes iglesias, se abrieron muchas. Yo me fui a Altamesa y pasó esto. Había un joven en un tercer piso y cayó muerto. Y se lo llevaron a darle resucitación, y entonces llamaron a mi pastora y le dijeron lo que estaba pasando. Y al otro día ella predicó de esto. Ahí fue que yo oí esto por primera vez. Y el muchacho lo entubaron
pero volvió a vivir. Recobró la... Sí, volvió, no se murió. O sea, murió en el momento y le dieron choque eléctrico y lo resucitaron. Y lo entubaron y como a los 3 días volvió en sí. Y oramos por la iglesia y yo nunca había oído ese pasaje, nunca me voy a olvidar, porque pasó lo mismo que pasó ahí. ¿Estaban predicando cuando se cayó? Estábamos en un culto, sí, estábamos en un culto y nos llamaron. Bien, esta gente está haciendo la cena del Señor, el primer domingo, el primer día de la semana. Domingo, era el primer día de la semana, era domingo. Lo que pasa es que el domingo para aquel tiempo no era un día como lo tenemos aquí, que la gente no trabaja. Se trabajaba y había que esperar a la noche. Por eso es que el muchacho, Pablo se extiende, ¿verdad? Porque lo que están haciendo, lo tienen que hacer de noche, es una cena en la tarde. Y tenían que esperar a que los que eran esclavos terminaran sus oficios, porque no los dejaban salir si no terminaban sus oficios, que la gente terminara de trabajar para poder entonces hacer el culto. Hicieron la cena y Pablo se alargó, ¿verdad? Y entonces ocurrió lo que ocurrió. Así es que a esa hora era que las personas estaban libres y se reunían como nosotros. Esto no es un aposento alto, pero un aposento bajo. Como nosotros aquí, porque era la casa de uno de los hermanos, ¿verdad? Privada, porque no tenían iglesia. Y era un grupo mixto de diferentes nacionalidades, una comunidad mixta. Y compartían la cena, no era como nosotros la hacemos con el pan y la copa. Ellos lo que hacían era un potluck, todo el mundo llevaba algo y compartían la cena, pero la compartían todos juntos, ¿verdad? Y le llamaban la fiesta del amor, lo que es ágape. Ustedes han oído la palabra ágape, ¿verdad? La fiesta del amor era llamado y todo el mundo le gustaba mucho porque se daba el fellowship entre los hermanos. Bien, entonces lo primero que Pablo hace después que da la cena es llevar ¿qué? El mensaje del Señor, ¿verdad? Dice que les enseñaba, Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta medianoche. Él se extendió, pero el propósito principal de la reunión era aprender, porque a Pablo no lo iban a volver a escuchar. Y si se iba de ahí, por eso le rogaban en las iglesias, quédate, no te vayas. Porque cuando Pablo se iba, no tenían nada más. No tenían nada más que... Y aquel tiempo no habían grabadoras, ni había nada de esto. No había nada más. Pablo se iba y tenían que recordar y lo que ellos escribieran, ¿verdad? Que podían servirle para educar a otros. Así es que ellos se sentaban a escuchar el mensaje. Eso era de suma importancia para ellos, porque eso no se volvía a repetir. Y entonces también, además que hubo cena, hubo mensaje, pero también hubo poder de Dios, porque vemos que el chico que murió, el Señor lo resucitó, ¿verdad? Así es que el muchacho ético que cayó, Eutico se llamaba, era un joven, dicen que tenía como unos 12 a 14 años y era un esclavo, era sirviente, pero revivió. Bien, vamos entonces al versículo 13. Ahora vamos a ver el viaje de Troas a Mileto. Y en este viaje vemos que Lucas se une. Lucas, que es el escritor del libro, ¿verdad? Lucas, el doctor que escribió el Evangelio, es el mismo que escribe el libro de los Hechos, y él se une a este grupo. Si lo ve, está narrando en forma de nosotros, ¿verdad? Nosotros adelantándonos a embarcarnos. Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás dijimos cuál era la estrategia de Pablo, enviar su gente al frente para que arreglaran las cosas y él iba detrás. Después que todo estaba arreglado, entonces él llegaba. Él no llegaba a establecer nada porque él pedía tiempo. Él se quedaba atrás tratando de seguir enseñando, aprovechar el tiempo de enseñanza, y entonces tenía esta gente que le administraba los recursos. Y adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra.
luce como que el viaje en barco era más largo, hacía más paradas y tomaba más tiempo. Y Pablo había decidido ir por tierra y los envía a ellos por barco y él se va por tierra porque no recuerdo cuántas millas, 20 millas. Bien, entonces dice, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Ustedes vieron todas las escalas que hizo esa gente? Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque cada vez que entraba a Éfeso, ¿qué hacía la gente? No lo dejaban ir. Y él estuvo 3 años en Éfeso, 3 años. Para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Eso lo dijimos, ¿verdad? Que él quería estar en Pentecostés. Bien, los discípulos navegaban, ¿verdad? Y Pablo caminó 20 millas, pero Pablo caminó 20 millas y lo que él hizo fue que no iba a parar en Éfeso, pero invitó a la gente de Éfeso a caminar con él. Y en el camino, él los instruía. Él no quiso entrar a Éfeso, pero le dio instrucción en el camino. Él aprovechaba cualquier minuto para poder ayudarlos, ¿verdad? Entonces, además, le daba más tiempo en Troas a él. Podía estar más tiempo en el lugar. Y también le daba tiempo para orar, porque él sabía que iba a enfrentarse a un tiempo difícil, porque dice que el Espíritu le advertía que venían tiempos difíciles para él. Entonces dice, ya dijimos eso, que él no quería entrar en Éfeso porque lo iban a hacer quedarse allí y él quería llegar para el tiempo de Pentecostés. Bien, entonces vamos a ver que ahora Pablo está en Mileto. ¿Cuál es su discurso de despedida? ¿Alguien que quiera leer del 17 al 21? Ok. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta el 21. Ahí, ya. Bien. Fíjense que el mensaje de Pablo, ¿verdad? En primer lugar está dirigido ¿a quién? ¿A quién está dirigido? Él está hablando, ¿ah? A los judíos. ¿Qué dice que a quién dice? Enviando pues, él está dirigiéndose a su liderato pastoral, porque le llaman, en la Biblia van a ver que ancianos, obispos y pastores son los mismos. Para aquel tiempo no había muchas oportunidades de dividir la gente, o sea, ellos eran apóstoles, pero obispos y pastores y ancianos se educaban igual porque oían de qué fuente tenían. La única fuente era Pablo, lo que ellos aprendieron de Pablo. Y el que tenía algo, ¿verdad? Había adelantado espiritualmente, era el que tomaba el liderato. Así es que él está tratando de educar a su liderato antes de partir, porque se dan cuenta cuando llega al capítulo 21, Pablo cae en Jerusalén, inmediatamente lo arrestan en el templo. O sea que lo que el Espíritu le estaba diciendo
era, ¿verdad? La percepción que él tenía era lo que iba a ocurrir. Entonces, él aquí trae una carta pastoral. Él quiere educar a su gente para que cuiden la grey. Y dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok, esto es una mirada a su pasado. Esta porción que vamos a leer del discurso de despedida a Pablo en Mileto tiene 3 dimensiones. Su pasado, lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir después. Y él va a darle como una ojeada a estas 3 cosas. Pero vamos a ver este pedazo que tenemos aquí. Él se está enfocando en su persona. ¿Qué es lo que él está tratando de decir? ¿O qué él está tratando de insinuar a la gente? Hablándole de su persona. Recuerden las circunstancias, o sea, el contexto es que él no vuelve. ¿Qué es lo que él está tratando de comunicarle a ellos? Porque ellos podrían pasar también. Y copien su carácter. Estamos en lo que ellos podrían pasar. Voy ahora. Yo me refiero, por lo menos a mi entender, cuando él está diciendo eso a ellos, que él ha sufrido, que él ha llorado, que ha sido perseguido. Ajá. Que ellos no dejen de creer en el Señor porque ellos también pasarían por esas experiencias. Eso va con lo que está diciendo Iris. Iris está diciendo Que transfiriendo su carácter a su carácter, cómo él es y lo que le ha pasado a él. Cómo él es y cómo él ha sido y lo que le ha ocurrido a él. Porque ese es el tipo de persona que ellos tienen que buscar para cuando él se vaya. Y vamos a ver lo que le espera en el futuro, lo que él les advierte en el futuro. Ustedes están, yo he estado aquí entre ustedes. Ustedes saben cómo yo me he comportado todo este tiempo, desde el primer día que entré a Asia. ¿Qué yo hice? Servirle al Señor con toda humildad. Estas son las cosas que ustedes deben de buscar en estos siervos, porque ustedes van a necesitar un pastor. Servirle al Señor con toda humildad. Yo he servido con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas ¿de quién? De los judíos, y los judíos van a seguir acechando. Los judíos no se van a ir porque venga otro pastor. Eso es lo que le espera al que llegue. Y no pueden retractarse, tienen que buscar una persona que del frente, ¿verdad? Pablo nunca se retractó. Prácticamente él dice ahí que sed imitadores de mí como yo de Cristo. Exacto. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Un individuo que tenga este carácter. Y dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. ¿Y qué él ha hecho? Testificarle a los judíos, testificarle a los gentiles acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de vuestra fe. Tú no vas a dejar de predicar el arrepentimiento y la fe. Ese es tu trabajo porque te persigan. Tienes que seguirlo haciendo. Hay gente que se retracta porque dice, me van a dar una pela, me van a sacar de aquí si yo hablo. Pero Pablo nunca hizo eso. A él le dieron. Él estuvo azotado, él estuvo en cárceles, él pasó un sinnúmero de cosas y nunca se retractó de hablar la verdad. Por eso el propósito de él en esta parte, ¿verdad?, que estuvimos leyendo en un principio fue ayudar a los hermanos a que se mantengan ¿en qué? En la verdad, firmes en la verdad. No te puedes callar e intimidarte porque todo lo que hay alrededor de ellos no es un pueblo cristiano. Entonces nunca vamos a sembrar la semilla si nos retractamos por sencillamente intimidarnos en el ambiente en que ellos estaban, ¿verdad? Él enfoca su mensaje en su testimonio. ¿Cómo tú vas a pastorear y qué tipo de pastor tú debes de buscar para el futuro? Ok, vamos entonces
¿Cuáles son las cualidades que vimos en Pablo? ¿Cuáles son las cualidades que estamos buscando en un pastor? Humildad. Humildad. ¿Qué más dijo él? Servicio. Perseverancia. Perseverancia, firmeza, ¿verdad? Enseñanza. Fidelidad. Fiel a pesar de todo. Obediencia, enseñanza. Que enseñe la palabra. Que enseñe la palabra. Si no enseña la palabra, tiene que ser una persona, ¿verdad?, que haya aprendido y que pueda mantenerse en la verdad. Y si él se mantiene en la verdad, los hermanos se mantienen en la verdad. Bien. Motivado ¿por qué? Por el servicio al Señor. Porque él está ahí viendo al Señor con toda humildad. Un hombre espiritual, no egoístas, no buscando lucro personal, ¿verdad? No es una celebridad religiosa. Ahora todo el mundo quiere entrar al mundo de la farándula religiosa y todo el mundo quiere ser apóstol porque están buscando ¿qué? Ser celebridades, que los oigan. Eso es lo que hay hoy. Eso es lo que tenemos en nuestros días. No estamos buscando una celebridad religiosa, sino una persona humilde que tenga palabra de Dios. Amén. Que llegue al corazón del hombre, porque eso es lo único que va a transformar las vidas. Ahora se llaman apóstoles y que profetas y todo eso. Pero ¿qué pasa? Nunca han ido a sembrar una iglesia. No hacen el trabajo de un apóstol. Pero se quieren llamar apóstol. Pague $300 y te convertimos en apóstol. Eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la palabra. Bien, y vemos, ¿verdad?, que Pablo habla de su humildad. Exacto. Un hombre que era un torbellino. Un torbellino. Cuando se encontró con Jesucristo, era un tipo que se llevaba cualquier enredado, ¿verdad? Mas, sin embargo, ahora él se ha sometido al Espíritu. Y la humildad no es símbolo de debilidad. No fue que, ¿verdad? No es que él es débil, porque él es firme en lo que él cree. Pero es símbolo de fortaleza. Y no podemos, porque para ser humilde, como eran estos apóstoles, y ¿verdad?, como era Jesús, tú tienes que tener temple. Y este es símbolo de fortaleza espiritual. De que te vas a mantener humilde, aunque te digan lo que te digan, como le pasó a Jesús, frente a los fariseos. Te vas a mantener vas a mantener tu boca cerrada y vas a aguantar todo lo que te digan. Eso, humildad, hermano, es fortaleza. Porque es difícil quedarse callado ante ese maltrato. Es bien difícil. Cualquier otro hubiese explotado. Pero él supo mantenerse callado y cuando habló la verdad. Porque Pablo se paraba y hablaba la verdad igual que lo hizo Pedro. Cuando Pedro daba sus discursos, él se paraba con autoridad y decía la verdad. Bien, ¿y cuál era el mensaje? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos buscando? ¿Cuál es el mensaje que llevaba Pablo? Bueno, yo pienso, ok, ustedes quieren servir a Dios, mira, esto es lo que les espera. Amén. Esto es lo que tienen que pasar. Amén. Porque muchos pues, sí quieren servir en lo fácil y piensan que servir es estar nomás al frente de un altar. No es cierto. Servir es ir allá afuera donde nos humillan, donde nos cierran las puertas, donde nos dicen un montón. Eso. Amén. Y creo que él estaba diciendo que iban a sufrir. Iban a sufrir como él sufrió, porque este camino no es fácil. Y lo mismo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Porque no es fácil. Y en esos tiempos que no tenían pastores, somos malos ahora cuando tenemos pastores. Eso es así. Imagina. Desenfrenados pecando. Vayan al versículo 21, a ver qué dice acerca del mensaje que él lleva. Testificando, Yo quería decir también, sí, que ahí dice testificando a judíos y a gentiles. Era fácil a lo mejor testificarle a los gentiles, porque los gentiles pues no estaban persiguiéndolo ahí, pero él lo hacía también con los enemigos, que era más difícil todavía, pero él seguía testificando a los judíos. Bueno, él se metía en toda la sinagoga, aunque lo sacaban a pedrar, pero él se metía allí. Exacto. Había que tener, ¿verdad?, temple y valor para hacerlo. Él decía, testificando a judíos y gentiles ¿sobre qué? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Arrepentimiento. Ese es el mensaje de la cruz.
Él llevaba el mensaje de arrepentimiento como lo llevaba Juan el Bautista, arrepentido y bautícese, ¿verdad? Había que arrepentirse y después dice, y de la fe para con Dios. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Primero te arrepientes y después tienes fe en Jesús. Ese es el mensaje que llevaban los apóstoles. Y ese es el mensaje que él le quiere decir, que cualquier persona que vaya a dirigir la Grey, ese es el mensaje que hay que predicar. Tú llevas otra cosa. No estamos trabajando aquí para decirle a la gente que si te conviertes, Dios te va a hacer rico, el Señor te va a hacer millonario, si tú te conviertes, te vas a llenar de bendiciones, todo te va a salir bien. No, no, no. Él está diciendo, el mensaje es de arrepentimiento y de fe. Fe en Jesús. Ese es el mensaje. Si lo quieres creer, las bendiciones van después. Pero el mensaje es de arrepentimiento y de fe, no es de otra cosa. Cuando lees toda esa característica de Pablo, recuerdo cuando el pastor nos reunió a todos y nos explicaba eso mismo. Tienen que ver estas características en la persona que... Wow. Ya. Bueno, y es mensaje para nosotros también, ¿verdad? Exacto. Porque pues el día que yo me vaya, ustedes tienen que buscar un pastor, tienen que saber qué es lo que están buscando. Pero ¿para dónde se va a ir? Bueno, yo pienso que yo tengo 69 años. En algún momento el Señor... No estoy preparando camino, pero yo digo, como Pedro estuvo un tiempo, yo estaré un tiempo y después vendrá el próximo, ¿verdad? ¿Sabes lo que yo quiero decir? Si el Señor nos vino a buscar antes y no... Amén, nos vamos todos juntos. ¿Tú te imaginas que nos vaya? ¡Hey! Ese es el plan. Subiendo por ahí para arriba, Efraín, ¡hey! Yo me imagino a Mary sin las cosas esas. Ahí se va a brincar. Vamos para arriba. Yes. No, ahí voy a coger Ahora nos llevamos el sofacito este. ¿Cómo? ¿Nos llevamos el sofá? Ok, vamos al versículo 22. ¿Alguien que quiera leer del 22 al 27? Amén. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Bien, este es el presente. Este es el presente. Estamos hablando del pasado. Esto fue lo que yo hice en el pasado. Así es que ustedes me vieron. Pero en el presente dice, ahora estoy yo ligado en espíritu de que voy a Jerusalén y voy a pasar, ¿verdad? Allá no me espera algo bueno. Porque el Señor me está dando testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero, de ninguna manera hago caso de esto. Porque a fin de que con tal, fíjate que él sabe que va a terminar su carrera. Dice, con tal que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esa. Difícil, ¿verdad? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él estaba seguro de que él había hecho el trabajo que Dios le había mandado hacer. Que nadie podía decir, ¿verdad?, que él no había sido un buen pastor, un buen apóstol, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Nada más es importante, seguimos viendo las características de él, ¿verdad? Nada más es importante para él, nada más que ¿qué? ¿Qué dice ahí? Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, sino con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Para él, lo principal, de ninguna cosa hago caso, lo principal para él es el ministerio que recibí del Señor. Para dar el testimonio del Evangelio. Amén. De la gracia de Dios. Un anuncio, un heraldo del Evangelio.
es uno que anuncia las buenas nuevas. El heraldo es el que anuncia las buenas nuevas. Eso fue lo que él hizo. Y lo tercero que hizo fue, busquen por ahí la palabra. He pasado predicando, ese es el heraldo. Y luego, hoy que esté limpio de hacer, porque no lo dice ahí. Ah, sí, para dar testimonio del evangelio de la gracia. No de la grasa. Nada más importante para él que Jesús ha sido un heraldo del evangelio y ha sido testigo de la palabra de Dios. Testigo de lo que dice la palabra, ¿verdad? Bien. Pablo se está yendo. Ahora vamos a ver entonces la última parte. Ahora viene el futuro. Esta es la parte futura. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo, ¿qué? El rebaño. Está hablando un pastor. No abandonen sus ovejas, por favor. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque Jesús ama tanto la iglesia. Dio su sangre por ella, fue a la cruz por ella. Entonces, después de todo lo que yo hice y construí, tú lo vas sencillamente a menospreciar porque no te interesa. A veces nos ponemos a jugar y construimos castillos. Ustedes saben que cuando uno es nene, uno construye con, ¿cómo se llama? Con bloques. Yo me acordaba de estas cosas, ¿verdad? Según yo. Y cuando alguien viene y te tumba toda la montaña que tú has hecho, lo furioso que uno se pone. Eso es sencillamente jugando. Imagínense ir a la cruz y dar su vida por toda la gente para que venga un Juan de los Palotes y lo menosprecie. Porque lo menosprecias cuando tú no haces el trabajo que tienes que hacer, cuando tú no amas las ovejas, cuando tú no amas el rebaño, cuando tú no amas la iglesia, cuando tú no quieres pasar trabajo, porque eso es mucho trabajo. Esto da trabajo. Exacto. Y hay que darse. Esto de todos los días, Negarse a uno. Es negarse a uno mismo. Amén. Entonces, cuando tú no tienes ese deseo de darte como se dio Jesús, tú no debes estar pastoreando un rebaño. Porque hay que poner todo tu día y todo tu empeño. Toda la pasión que, con la que Él se dio. Amén. Es la pasión que tú tienes que tener para la iglesia del Señor. Yo veo con el dolor que dice en Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. No hay. Porque entonces dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos, porque si tú sacas al pastor, ¿qué es lo que se mete en el redil? Los lobos están buscando las ovejas, ¿verdad? Vienen y se buscan las ovejas. Dice, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, no solamente vienen de afuera, sino que vienen, ¿qué? De adentro. Se levantan falsos maestros. Esta gente es lo que hace es que se mete en la iglesia, hacen su grupo y entonces van ganándose a la gente poco a poco, poquito a poco. Entonces te levantan un grupo con doctrina falsa. Esos son los más peligrosos. Estos son los que se sientan, hacen nido. Ustedes recuerdan una predicación hubo un tiempo atrás que la iglesia tenía muchas ramas y en esas ramas estaban los nidos. Y esta gente se sienta, hacen nido y poco a poco van viendo por dónde se meten y buscan cómo colarse hasta que se llevan 2 o 3. Sí, se llevan 2 o 3. O meten dentro de la iglesia una falsa doctrina. Y van y, permean el ambiente. Y siempre arrastran, ¿verdad? Eso pasaba en la iglesia de los Corintios, que habían grupos de diferentes personas. Bien, entonces dice, y de vosotros mismos, ¿dónde estamos? En el 30. Estoy en 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años de noche y de día, no he cesado.
de noche y de día. Esto es lo que él ha hecho. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por eso decía, yo le mandé una carta bien fuerte, pero no me arrepiento porque dio fruto. Veo que se corrigen las cosas, ¿verdad? Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra te sobreedifica. Edifica sobre lo que tú has edificado y te fortalece. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Porque él hacía ¿qué? Tiendas. Él hacía tiendas. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Porque ahora él va a recoger su ofrenda para los santos de Jerusalén, ¿ok? En todo os he enseñado, ya leímos eso, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Qué es lo más importante aquí? Para que nosotros podamos defendernos de esos falsos maestros. Conocer bien la palabra de Dios. La palabra. Si no la aprendemos, no caemos en la trampa. Caemos presos de cualquier viento de doctrina que se meta dentro de la iglesia si no la conocemos. Y podemos reconocerla y podemos identificar al falso maestro y podemos ayudar a las ovejas que están cayendo dentro de la trampa, dentro de ese redil, porque son pequeños rediles, ¿verdad? Es conocer la palabra de Dios y para poder identificar los lobos. Usted no sabe qué es lobo hasta que usted no ve lo que está enseñando. Pero si usted no conoce la palabra, usted no puede identificar lo que hay de falsedad en lo que esa persona está enseñando. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio?